A todos nos gustaría tener el abdomen marcado a mayor o menor medida. Sin embargo, a veces puede llegar a ser muy complicado, a veces por falta de información o simplemente que realmente lo que vamos a apuntar el día de hoy es porque a veces incluso para el cuerpo, haciendo las cosas bien, suele costar mantenerlo a lo largo del tiempo. De hecho, hay muchas personas que llegan a marcar el abdomen, pero están en esa franja durante algunas semanas o meses y después vuelven a ganar un poco más de grasa. Hoy vamos a entender por qué la mayoría de personas no logran marcar el abdomen e incluso quienes logran marcarlo a veces no logran mantenerlo. Y por qué hay personas que prácticamente no se esfuerzan, comen prácticamente de todo y mantienen un abdomen marcado. ¿Qué es lo que está pasando? Vale, hoy te quiero explicar varias analogías, te quiero explicar también de fisiología para que entiendas realmente por qué puede llegar a ser complejo. También te recuerdo que el día 13 de enero empezamos con el reto de 7D, que el objetivo es que aquí te pongas en forma y dejes de postergar y empiezas a tener un estilo de vida más activo y te entregamos plan de entrenamiento, plan de alimentación para que puedas empezar. Te voy a dejar toda la información en la descripción de este podcast. Así que bueno, empecemos por el video de hoy, con este podcast. Vale, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta en cuanto a marcar el abdomen? Vale, lo primero es que para que una persona se vea el abdomen marcado, tiene que cumplir con dos requisitos. Uno, que los tenga lo suficientemente desarrollados y dos, que tengas la grasa corporal lo suficientemente baja para que sean visibles. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Técnicamente, a nivel fisiológico, todos tenemos un cuerpo muy similar. Hombres y mujeres en mayor medida, a nivel físico sobre todo, vamos a tener un bíceps, un cuádriceps, glúteos, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que a nivel abdomen, todos tenemos abdominales. Sin embargo, qué tan hipertrofiado los tengas, qué tanto desarrollo puedas tener de este músculo, es lo que va a hacer que sea más visible. Sin embargo, a pesar de que entrenes el abdomen todos los días, hagas los mejores ejercicios que puedas encontrar en internet, entrenes todos los días con esa sensación de que te quema el abdomen, muchas veces, a pesar de que tengas esa sensación, no logras verlos marcados. ¿Por qué? La razón, te lo digo ya, es porque el porcentaje de grasa corporal se encuentra lo suficientemente alto para que no se vea. Pero es que eso no es todo, ese no es todo el problema. Y ahora vamos a entender por qué, a veces incluso haciendo las cosas bien, por qué no tenemos los resultados que muchas veces nos gustaría. Mira, un error que comete normalmente cuando una persona quiere marcar el abdomen por primera vez es que hace muchos abdominales y dos, hace mucho cardio. ¿Por qué? Por las sensaciones que nos dejan. Tú cuando estás entrenando cardio, por ejemplo, y empiezas a sudar, lo hemos visto muchas veces que se asocia con la pérdida de peso a nivel interno. Es decir, nosotros pensamos que cuanto más sudamos, estamos quemando algo por dentro. O cuando haces abdominales, por ejemplo, tener esa sensación de que quema el abdomen nos da la sensación de que estamos marcándolo y que estamos derritiendo esa grasa. Es como esas buenas sensaciones que nos dejan. Sin embargo, no tiene nada que ver. Es simplemente la respuesta de tu cuerpo. Recuerda que el sudor responde a una respuesta de termorregulación. Cuando tu cuerpo se calienta, la forma de enfriarlo es a través del sudor. Por eso sudas. Y luego la sensación que tú sientes de quemazón es básicamente porque estás acabando, en este caso con el glucógeno muscular que se encuentra en esa zona, en el abdomen, precisamente. Y cuando sientes ese ardor, suele ser por dos motivos principalmente. Es porque estás aumentando el lactato y también porque estás dejando como unos iones de hidrógeno que se están alrededor de esa zona y da esa sensación de quemazón. Pero no tiene nada que ver con que la grasa se está derritiendo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una persona cuando logra empezar a perder peso, se da cuenta de que va bajando, va bajando, va bajando, pero la zona del abdomen a lo mejor ven unas finas líneas, sobre todo en la parte superior del abdomen, es donde más se suele ver, pero la parte baja como que cuesta un montón llegar hasta ese punto. Entonces, uno de los errores que yo he visto con mucha frecuencia, y es que esto nadie te lo explica, es que dependiendo tu punto de partida, ¿vale? Es decir, cómo empieces esta transformación física, la gran mayoría de personas en su primera etapa de pérdida de grasa o su primera etapa de definición no va a tener tantas líneas musculares, no va a estar lo suficientemente marcado o lo suficientemente definido como le gustaría. Por varias razones, y lo que yo suelo detectar muchas veces es, uno, no se suele tener suficiente masa muscular. Y por ejemplo, sobre todo en los chicos lo vemos, que tú tendrás cierto tamaño muscular. A lo mejor tú llevas entrenando un par de años y nunca has hecho una etapa de definición y cuando la haces, te frustran a medida que vas bajando y te das cuenta de que estás perdiendo tamaño. Y piensas que estás perdiendo músculo, pero no, estás perdiendo grasa y líquidos. Sin embargo, cuando empiezas a perder peso, te vas viendo más delgado, tú quieres estar enorme, quieres estar grande y ves que vas perdiendo tamaño y dices, joder, ya la ropa me queda más ancha, ya casi no parece que entrenara y encima el abdomen no se me ve marcado, estoy perdiendo músculo.
No suele ser así. Hay gente que sí que está perdiendo músculo, pero si hace las cosas bien, te vas a dar cuenta de que así las hagas bien, vas a perder tamaño. Pero perder tamaño no quiere decir perder masa muscular, sino que simplemente estás quitando la grasa que tienes en exceso. Lo que pasa es que tenemos más grasa de la que muchas veces pensamos. Solamente pensamos que una persona con sobrepeso importante tiene mucha grasa, pero no. Si tú ahora mismo te quitaras unos 10 kilos de encima o 15, ahí a lo mejor se te ve el abdomen marcado. Y mucha gente me preguntaba ahora, que lo comenté en podcast pasados, yo he perdido 10 kilos y tú me veías sin camiseta, en este caso con 82 kilos, que era lo que estaba pesando en ese momento cuando empecé. Yo mido 1,71, que muchas veces me lo preguntan. Pero claro, yo en ese punto sí tenía suficiente masa muscular, no tenía el abdomen marcado, a lo mejor se me marcaba, se apretaba un poco, y yo sé que cualquier persona en esa posición pensará que simplemente con perder unos 4 kilos ya se le marcarían, y la verdad es que no. Yo tuve que perder 10 kilos para que se me viera lo suficientemente marcado, pero para que se me vea muy marcado tendría que haber perdido unos 3 kilos más aproximadamente. ¿Y qué es lo que pasa? Tú cuando empiezas a reducir el porcentaje de grasa corporal, lo que tienes que saber es que en hombres tienes que estar por debajo de un 12% de grasa, ¿vale? Y en mujeres tienes que estar por debajo de un 22% hacia abajo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú tienes un abdomen plano, ojo, no marcado, tienes un abdomen plano, que no tengas barriga, en hombres eso sería el equivalente más o menos a un 15% de grasa, tener el abdomen más o menos plano. Y en las mujeres equivale a un 22 o un 23% de grasa aproximadamente. En ese punto, yo por ejemplo, te digo que yo he hecho varias etapas de definición. Cuando notas que el abdomen ya se ve marcado, a veces simplemente con bajar 500 gramos o 1 kilo, es cuando notas literalmente en una semana cómo se ve el abdomen mucho más marcado respecto a todas las semanas anteriores. Yo recuerdo haber bajado 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos. Vas bajando, vas bajando, vas bajando. Lo que viene siendo las mejillas se te van viendo un poco más definidas. Se te va viendo más definido todo. Sin embargo, el abdomen llega a un punto, literalmente de una semana a otra, donde notas un cambio importante. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente no le da tiempo suficiente o no se da tiempo a sí misma para llegar a ese punto, ¿vale? Entonces a lo mejor pierdes 2 kilos, 3 kilos, 5 kilos, te desesperas porque ya ves que vas quedando muy delgado o muy delgada y el abdomen no se termina de ver marcado. Aquí nos encontramos con 2 puntos. 1, si es la primera vez que bajas de peso y no tienes mucha masa muscular, ya te digo que vas a quedar bastante delgado, precisamente porque te falta masa muscular. O 2, tengas suficiente masa muscular y te empiezas a frustrar porque estás perdiendo más tamaño del que te gustaría perder. Entonces, esta relación o nosotros mismos vernos a nosotros mismos definidos, muchas veces si nunca lo has visto, no sabes con qué te vas a encontrar. Y muchas veces esta realidad sorprende y muchas veces nos decepciona y sobre todo cuando no hacemos las cosas bien. Y ya te digo, normalmente tú vas a ver un fisicazo, es decir, un top 10 dentro de ti mismo, es decir, tu mejor versión, seguramente la veas en tu segunda o tercera etapa de definición. Es decir, eso te puede tomar unos 3 años más o menos. Obviamente en cada etapa de definición te vas a ver muy bien. Sin embargo, en cada definición que vayas haciendo vas a ver mejor que en la anterior. Eso lo tienes que tener claro. Ahora, aún así, ¿por qué cuesta mantenerlo? Porque una vez llegues, imaginemos que ya has llegado a ese punto, te cuesta mantenerlo. Y aquí voy a hablarte cosas que muchas veces no se hablan y es lo siguiente. Primero, lo que más cuesta para tener un abdomen marcado cuando nunca lo has tenido es que precisamente tu cuerpo se ha acostumbrado a tener un porcentaje de grasa corporal más alto. Ten en cuenta de que en la naturaleza tu cuerpo va a tratar de mantenerte en un peso, en un porcentaje de grasa corporal, en un porcentaje de masa muscular, en el cual hayas pasado la mayor parte del tiempo. Es decir, si tú llevas unos 10 o 15 años pesando 90 kilos y hoy decides bajarlos, tu cuerpo, digamos, el punto de referencia que tiene es con 90 kilos. Es por eso que tú ves, por ejemplo, a tu tío, a tu tía o a un primo familiar, ese típico que ves únicamente en los diciembres, en las navidades, y se ve igual. Tiene la misma barriga, se encuentra prácticamente igual. Y casi todo el mundo se encuentra igual. Igual o peor, ¿vale? Porque no es lo mismo perder que subir a nivel fisiológico. Es decir, es más fácil subir con malos hábitos que bajar a nivel psicológico y fisiológico, que también podemos profundizar en eso en otro podcast. Entonces, una vez empiezas a bajar, hay algo que en nuestro cuerpo se denomina adipostato. Básicamente lo que define cuánta grasa tiene tu cuerpo son tus adipocitos, ya que los adipocitos, que es las células donde se almacena la grasa, van recibiendo cierta información del cuerpo y tiene que ver la leptina, la grelina y la insulina, que son hormonas que tu cuerpo va segregando para mantenerte en tu peso, para darte más hambre, menos hambre, y son hormonas que digamos que se relacionan entre sí. Entonces, tú cuando empiezas a reducir tu porcentaje de grasa corporal, internamente tu cuerpo siente que está entrando en un estado de inhibición,
¿vale? Es decir, como que está entrando en zona de peligro, por llamarlo de alguna manera, ya que está perdiendo recursos. Ten en cuenta que la grasa corporal es la reserva energética más grande que tiene el cuerpo humano, y ese sería como tu seguro de vida. Si ahora mismo tú te quedas atrapado en un ascensor y no puedes salir durante 20 días, o te quedas en una isla desierta durante 20 días o un mes y únicamente tienes agua, lo que te va a mantener con vida durante todo ese tiempo va a ser tu grasa corporal, ya que funciona como si fuese tu nevera, como si fuera tu despensa. Cuando no te alimentas, la energía que necesita tu cuerpo la obtiene principalmente de la grasa. Principalmente. También puede utilizar la masa muscular, pero en modo a proporción va a utilizar mucha más grasa que masa muscular, normalmente. Y para que no utilice la masa muscular tienes que hacer ciertos protocolos para no perderla, que lo hemos visto en otros podcasts. Entonces, dicho esto, tu cuerpo se va a resistir de cierta manera a perder peso. Es por eso que es importante que hagas un protocolo y lo hagas con estrategia, porque de forma intuitiva tu cuerpo va a tratar de mantener la grasa corporal. ¿Y cómo la mantiene? Haciéndote sentir con más hambre o haciéndote sentir con más cansancio para que no gastes más energía y no gastes más grasa. Esos son los mecanismos, digamos, de defensa que tiene tu cuerpo. Entonces, una vez empiezas a reducir el porcentaje de grasa corporal, te vas a dar cuenta de que te va a dar un poquito más de hambre, hay días que te sientes con más cansancio y es normal. Y es por ello que necesitas una estrategia, porque es totalmente contraintuitivo. Si es verdad que si vienes de muy malos hábitos alimenticios o vienes de un estilo de vida sedentario, tan pronto cambies eso, vas a perder peso con mucha más facilidad, porque estás recuperando salud, ¿vale? Cuando recuperas salud, tu metabolismo aumenta, empiezas a perder grasa, empiezas a ganar masa muscular, empiezas a consumir más energía y empiezas a sentirte con más energía. Pero eso no se logra marcando el abdomen. Eso se logra teniendo un estilo de vida saludable y mantenerte en un normopeso. Ese normopeso en hombres va a estar sobre un 15% de grasa corporal. En mujeres va a estar en un 22-23% de grasa corporal y es con un porcentaje con el que el cuerpo se siente seguro, se siente bien, sin tanta hambre y lo puedes mantener como muy fácil, ¿vale? Tener un abdomen plano, no marcado, plano. Ahora bien, cuando quieres pasar de plano a marcado, aquí ya se necesita una estrategia mucho más específica. Quitando a aquellas personas, y aquí es donde hago ese inciso, tu cuerpo va a tratar de mantenerte donde te has mantenido la mayor parte de tu vida. Por tanto, si en tu infancia tú tuviste un estilo de vida activo, no tuviste padres sedentarios con malos hábitos que te los inculcaron a ti y tú por ende comes mal, sino que desde pequeño no has tenido barriga, has tenido un normopeso y te has mantenido delgado, sobre todo en la edad de infancia y la adolescencia, va a ser infinitamente más fácil que en un futuro, por un lado, no vas a tener sobrepeso y seguramente sea la típica persona que por más que come no engorda, porque mayoritariamente su cuerpo ha estado en un porcentaje de grasa corporal bajo y le cuesta subirlo porque tiene un punto de referencia que es un abdomen mucho más definido, por llamarlo de alguna manera. Hay muchos más factores, los cuales también podemos hablar en otro podcast si te interesa, porque es multifactorial y lo podemos ver todos porque realmente ya todo eso está estudiado. Sin embargo, para que tengas ese punto de referencia es que si tú toda tu vida o mayoritariamente has tenido sobrepeso, tu cuerpo va a tratar de mantenerte allí. Y al contrario, si toda tu vida has sido delgado, como que va a tratar de mantenerte allí. Independientemente de cuál sea tu caso, se puede romper ese patrón. Y si tienes estrategia, por eso insisto tanto en la estrategia, puedes hacerlo de forma consciente e ir llevando a tu cuerpo a donde quieras llevarlo, ¿vale? Para que lo sepas que realmente sí que tienes el control y el poder de cambiar. Ahora, llegados a este punto, ya entendemos por qué cuesta un montón a veces llegar hasta ese punto, pero ya has entendido de que para tener un abdomen plano tienes que tener buenos hábitos, punto, ya está. Pero para tenerlo marcado necesitas esa estrategia que hemos hablado. Esa estrategia implica de que tu cuerpo tiene que ser lo suficientemente activo para que gaste bastante energía y consumir alimentos principalmente lo más saludables posibles, pero incluso con más control. Aquí ya no basta simplemente con que comas sano. ¿Por qué? Porque si comer sano te haría bajar y bajar y bajar y bajar, en algún momento desapareces. Va a llegar un punto donde te mantienes, ¿no? Pues ese punto no es con el abdomen marcado, ya te lo digo. Ese punto suele ser con el abdomen más o menos plano. Para marcarlo necesitas aún reducir más las porciones y aquí es donde cuestan. Y hay un factor totalmente identificado que es lo que más cuesta a las personas. Y ese factor es la vida social. Punto. ¿Por qué? Porque la vida social implica comer cosas que no son saludables con mucha frecuencia o a veces te saca de ese punto. Ojo, tener vida social no quiere decir que sea imposible tener un abdomen marcado o plano. No estoy diciendo eso. Lo que pasa es que cuando tienes una vida social donde consumes alcohol de vez en cuando, consumes ciertos platos elaborados de vez en cuando, hace que te excedas más de calorías, por tanto hace que tu porcentaje de grasa corporal se mantenga en una línea. Como hemos hablado antes, quizás en un 15%,
tienes una vida social, eres activo, entrenas, básicamente no te preocupas por la comida porque tienes un buen estilo de vida activo, de vez en cuando te comes una pizza o una hamburguesa y no pasa nada, pero no marcas el abdomen. No pasa nada en el tener el abdomen plano, pero ya marcarlo es donde a veces cuesta. Mm. Vale, dicho esto, ¿qué estrategias se utilizan y por qué tienes que tenerlos en cuenta? Cuando empiezas a reducir ese porcentaje de grasa corporal al punto de marcar el abdomen, tienes que saber que psicológicamente hablando es más difícil. ¿Por qué? Por un lado, aquí vas a notar que los niveles de energía posiblemente desciendan. ¿Por qué? Porque estás en un déficit calórico constante. Entonces, cuando vas bajando y vas bajando y vas bajando, tu cuerpo te va a dar señales de más hambre. Entonces, seguramente llega un punto donde comas, dices, estoy comiendo sano, pero me quedo con hambre. Es normal porque estás en déficit calórico y lo estás manteniendo durante bastante tiempo. Es normal que a veces tengas hambre. Es normal que tengas más antojos. ¿Por qué? Porque a medida que avanzas, esos antojos van 100% relacionados con el aumento con la disminución de la testosterona y con la disminución del porcentaje de grasa corporal. Tú cuando miras cualquier competencia de culturismo, por ejemplo, sobre todo cuando miras los años 90, los años 80, vas a darte cuenta de que todos justamente terminaban la competición, se iban a comer pizza, hamburguesas, helados, porque se morían de hambre y se morían por comer ese tipo de cosas. Pese a que tú los vieras con el cuerpo súper definido. Pero psicológicamente es duro mantenerte allí porque tu cuerpo te está pidiendo que comas más. Tú ves, por ejemplo, en estas guerras, cuando la gente la metía en esos campos de concentración y tú veías, por ejemplo, Auschwitz, y veías los estudios que se hacían alrededor, la gente que estaba en inanición aguantando hambre, están en un porcentaje de grasa corporal muy bajo, igual que un culturista. A uno lo ves desnutrido, al otro no. Únicamente lo que cambia es que uno tiene más masa muscular, ya está. Pero a nivel del porcentaje de grasa corporal estar tan bajo, vas a tener mucho más hambre y mucho más antojos. Entonces, cuando nunca has estado en ese porcentaje de grasa corporal bajo y solamente estás bajando, bajando, bajando y llegas hasta allí, cuesta mucho mantenerlo. ¿Por qué? Porque tienes que mantenerte con cierto nivel de actividad, pero claro, seguramente sientas un poco más de cansancio, porque llevas un poco de tiempo en déficit. Entonces tu cuerpo te va a dar un poquito más de cansancio, ya no te apetece hacer tanto cardio, ya cuando entrenas la fuerza, sientes que te cuesta un poco más. A nivel de entrenamiento, a nivel de movimiento, te cambia un poquito tu carácter, la sensación y la irritabilidad, y eres más irritable, perdón. Y por ejemplo, con la alimentación vas a sentir más antojos que nunca habías tenido. Yo de hecho llegué a tener síndrome de atracón justamente cuando marqué mi abdomen, porque realmente me costaba mucho mantenerlo. Entonces yo tenía que mantener una cantidad de calorías diarias o semanales, pero me costaba mucho. ¿Por qué? Porque tenía hambre y porque tenía antojos. Si sigo el plan 100%, lo voy a mantener, pero psicológicamente hablando era muy difícil de mantener el abdomen tan bajo, ¿vale? Ahora, tenerlo medianamente marcado, para mí ya era mucho más sostenible, era mucho más fácil de mantener. Y por eso cuando bajé la primera vez, después subí un poquito el porcentaje de grasa corporal. Pero ya cuando tienes un estilo de vida social donde sales todos los fines de semana, yo por ejemplo salía con mi pareja y a lo mejor el viernes, el sábado y el domingo salíamos a cenar fuera. Y yo quería tener ese estilo de vida social. Cuando a lo mejor viajaba a otro país, a mí me gusta ver la cultura de otros países y comer sin ninguna preocupación. Y claro, tener ese estilo de vida y cuando tenía viajes y demás, era más complejo mantener el porcentaje de grasa corporal bajo. Ojo, eso no justifica un sobrepeso, para que no me malinterpretes. Pero, si tú tienes un estilo de vida sano, vas a mantenerte como mucho más sano. Entonces, la razón por la que cuesta mucho, una vez llegas a ese punto, es que psicológicamente hablando y la estrategia que tienes que mantener y el estilo de vida que tienes que mantener, tiene que ser mucho más optimizado. ¿Se puede tener un abdomen lo suficientemente marcado todo el año? La respuesta es que sí, pero es difícil que lo logres a la primera, ¿vale? Porque había hablado antes, si tienes muy poquita masa muscular, seguramente tengas un metabolismo que no sea muy activo, por tanto vas a comer muy poquitas calorías. Entonces, cuanta más masa muscular tengas, más te puedes permitir comer. Y aquí la clave, si quieres mantener un cuerpo definido, tiene que mantener lo siguiente. Lo primero, que es la base de absolutamente todo, es que tengas un estilo de vida saludable. Si no tienes un estilo de vida saludable, es imposible que lo mantengas de forma sostenida. A lo mejor tú lo mantienes, sí, pero psicológicamente te está costando un huevo porque estás constantemente con resistencias. Entonces, si para ti ya es normal salir a caminar, si ya no tienes resistencias para ir a entrenar porque te gustan, si comer sano para ti es lo normal, te garantizo que va a ser fácil para ti mantenerlo. Porque va a ser mucho más fácil porque la base ya la tienes. Ahora bien, si dentro de esa base necesitas ajustarlo más, como por ejemplo salir a caminar un poquito más, o en cuanto a lo que estás consumiendo, consumir menos carbohidratos sobre todo porque a lo mejor te estás pasando de calorías y lo que vas a restar finalmente van a ser carbohidratos,
pues tienes que tener un estilo de vida low carb, bajo en carbohidratos. Entonces ya dependerá de tus gustos, si para ti es viable o sostenible comer una dieta baja en carbohidratos. También es verdad que se complica cuando tienes pareja, cuando tienes hijos y cocinas para más personas y tienes la tentación de comer más cosas. Entonces en ese punto es lo que cuesta, así que llevándolo al día a día, a la realidad, son las cosas que hacen que sea más difícil llevarlo. Pero si tú pese a todo esto, puedes mantener tu plan de alimentación, puedes mantener tu plan de entrenamiento y sobre todo no sientes una resistencia, entiendes decir que para ti es muy fácil de mantener, perfecto. Cuando llegas a ese punto es genial, pero mientras llegas a ese punto suele ser un camino. No es algo que diga, no, es que llego y ya llegué. No, hay que construirlo. Entonces, a medida que vas adquiriendo buenos hábitos, va a ser mucho más fácil que lo puedas mantener. Y ya por último, aquí quiero aclarar una cosa. En el caso de las mujeres, marcar un abdomen por lo regular no lo recomiendo prácticamente nunca. Sí les recomiendo trabajar hasta tener el abdomen marcado. Perdón, definido. No, espera que me estoy liando. Plano. Si está marcado, definido, tonificado, plano. Bueno, tenerlo plano. Ojo, plano, no tan marcado. ¿Por qué? Porque las mujeres, cuando una mujer empieza a reducir mucho el porcentaje de grasa corporal y lo reduce drásticamente, ten en cuenta dos cosas. Es que tus pechos y tus glúteos, principalmente el tamaño, dependerá de la grasa corporal. Entonces, a medida que vas bajando el porcentaje de grasa corporal, vas a ver cómo los pechos disminuyen. Llegará a un punto donde lo vas a poder hacer sin ningún problema, pero llegará a un punto donde seguramente no te valga la pena. Porque a lo mejor vas a perder mucho pectoral, mucho pecho y vas a perder mucho glúteo, ¿vale? Y también cuando bajas mucho el porcentaje de grasa corporal, aparece la menorrea, que es que la regla se te va, porque no estás en un estado hormonal óptimo para procrear. Porque tu cuerpo, cuanta menos grasa tiene, va a identificar de que no estás en un punto para traer una vida al mundo. Ten en cuenta de que una mujer cuando sube de peso, cuando está en el periodo de lactancia o en lo que viene siendo la época del embarazo, sube de peso, su pecho lo aumenta porque aumenta el porcentaje de grasa corporal, porque necesita esa cantidad de grasa para procrear y para darle energía al bebé. Y eso te hace menos atractiva y eso lo hemos también hablado en otros vídeos, sobre todo en YouTube. Lo que hace atractiva a una mujer a nivel evolutivo para la vista de un hombre totalmente primitivo, que normalmente ya tenemos estos genes y por eso respondemos también a ello. A un hombre le gusta una mujer con pechos grandes y glúteos grandes, no porque sí, simplemente un hombre le gusta porque en su subconsciente, a nivel genético de toda la vida, ve que puede procrear, es fértil. Entonces una mujer, cuanto más fértil es, normalmente los pechos se le tienen más grandes, tiene ciertas curvas, precisamente porque hormonalmente se encuentra en un punto y eso le dice al hombre de forma inconsciente, porque un hombre normalmente no sabe esto, ni la mujer tampoco, a menos de que lo estudies, y es que cuando un hombre ve a una mujer con más pecho y con más glúteos, en su subconsciente le está diciendo, está lista para procrear, y es una mujer que va a procrear muy bien, a nivel hormonal está bien, y a nivel de proveer energía, en este caso para el bebé, está bien, y lo encuentra mucho más atractivo y le gusta. Entonces, tiene que ver directamente con eso. Una mujer, por ejemplo, cuando empieza a tener ovarios poliquísticos, por ejemplo, empieza a tener más vello, empieza a ganar más grasa en la zona abdominal, empieza a verse un poco más plana, precisamente porque hormonalmente no está en un estado óptimo para procrear, por ejemplo. Entonces una mujer cuando tiene ovarios poliquísticos se da cuenta de que su cuerpo va teniendo, digamos, otro aspecto. O a lo mejor una mujer cuando le llega la menopausia ya no está en un punto para procrear y también va a haber cambios en su cuerpo. Entonces es directamente con las hormonas. Bueno, que aquí ya hablo de otro tema, pero bueno, tú me entiendes que cuando reduces mucho tu porcentaje de grasa corporal, a nivel hormonal no te viene tan bien, y a nivel físico pues vas a reducir tu porcentaje de grasa en los pechos y tampoco a lo mejor te compense hasta cierto punto. Entonces, en el caso de las chicas, ¿qué recomiendo? Que bajen hasta un punto donde te sientas cómoda, tanto a nivel visual y a nivel sensaciones, porque eso lo vas a sentir tú, ¿vale? Así que yo bajaría hasta ahí. Así que bueno, la razón por la que cuesta tanto marcar el abdomen no suele ser por los entrenamientos en sí mismo, sino por el estilo de vida. Suele ser de las cosas que más cuestan, porque tú ves a una persona en el gimnasio y ves a los frikis de gimnasio que llevan toda la vida ahí, y te digo que muchos de ellos no tienen un abdomen marcado, precisamente porque pese a que entrenen bien, pese a que coman saludable mayoritariamente, requiere estrategia, mantenerlo bajo. Así que nada, esa suele ser la causa, pero sin embargo, si tienes una buena estrategia, puedes llegar a tener abdomen plano, y lo puedes ir marcando con el tiempo y que sea fácil de sostener. Y eso requiere unos buenos hábitos y estrategia, cosa que ya hemos hablado. Así que bueno, espero que te haya sido de utilidad este podcast. Te recuerdo que el día 13 de enero empezamos con el reto CTD, que son 7 días donde vamos a empezar
a tener una estilo de vida saludable. Tenemos plan de entrenamiento en casa y gimnasio. El programa incluye un plan de alimentación saludable. Aquí no nos enfocamos en perder peso o aumentarlo. Es un plan de alimentación saludable. Y te indicamos cómo va a ser tus modificaciones, cómo hacer las modificaciones en tu entrenamiento, ya que tenemos 3 directos. En el primero hablamos sobre cómo hacer estas modificaciones. En el segundo directo vamos a ver sobre cómo crear hábitos sólidos y que puedas durar en el tiempo. Y en el tercer directo, bueno, esta es la sorpresa y lo veremos al final. Y para apuntarte, solamente son 7 euros. Vas a encontrar la información en la descripción de este podcast. Y bueno, espero que le saques mucho partido. Que si estás en ese punto en el que no sabes cómo entrenar o no sabes cómo alimentarte o simplemente te hace falta ese impulso para que empieces, te recomiendo que te apuntes al reto, ya que, esto no lo mencioné, cada día además vamos a dejar un reto con la comunidad. Vamos a tener una comunidad privada y cada día vamos a ir liberando unos retos que tienes que cumplir para terminar el reto de 7 días. Así que bueno, toda la información la vas a encontrar en la descripción de este podcast. Así que nada, espero que te haya sido de mucha utilidad y nos vemos en el próximo capítulo.